La vida de los multimillonarios en la cárcel contrasta radicalmente con sus lujos habituales. Desde celdas privadas de $100,000 por noche hasta mucamas personales a su servicio. He aquí 9 formas en que los multimillonarios viven tras las rejas. Número 9. El mundo inédito de las prisiones federales en clubes. Comencemos con el mundo único de las prisiones federales, que se parecen más a clubes de campo que a centros penitenciarios. En Estados Unidos, algunos delincuentes de cuello blanco son enviados a prisiones federales de baja seguridad, conocidas como Club Fed. Se trata de lugares que atienden a personas que han cometido delitos financieros, como fraude o malversación de fondos, y donde la violencia o el comportamiento peligroso no son una preocupación. Para alguien como Jordan Belfort, la infame prisión de El Lobo de Wall Street no se parecía en nada a lo que uno esperaría de ver películas de Hollywood sobre la vida tras las rejas. Jordan Belfort describió su tiempo en prisión como una experiencia sorprendentemente cómoda, en un entorno que, según él, distaba mucho de la imagen de rejas y celdas austeras que muchos imaginan. En lugar de enfrentar las condiciones duras de las cárceles tradicionales, Belfort pasó sus días jugando al tenis en canchas al aire libre, socializando y entablando amistad con otros reclusos notables como el comediante Tommy Chong. Esta inesperada convivencia no solo le brindó compañía, sino también el impulso necesario para empezar a escribir sus memorias, el famoso libro Asterisk, El Lobo de Wall Street Asterisk. Con espacios comunes bien mantenidos, instalaciones de recreo y un ambiente más relajado, su tiempo en prisión se asemejó más a un retiro donde podía reflexionar sobre su vida, descansar y replantearse su futuro antes que a una auténtica experiencia penitenciaria. Pero ¿cómo funcionan estas cárceles? La respuesta está en el dinero y la influencia. Los abogados pueden negociar acuerdos de culpabilidad para garantizar que sus clientes cumplan condena en estas instalaciones de baja seguridad, lejos de la violencia y el hacinamiento que dominan la mayoría de las prisiones. El sistema de justicia ofrece varios niveles de prisiones, desde penitenciarías de máxima seguridad hasta campos de mínima seguridad. Si eres rico y has sido condenado por un delito no violento, lo más probable es que acabes en este último. El llamado sistema Club Fed no es un secreto, pero rara vez se habla de él abiertamente. Es una de las formas en que los ricos pueden mitigar las consecuencias de sus acciones y al mismo tiempo mantener sus vidas relativamente intactas. Martha Stewart, conocida por su éxito como empresaria y presentadora de estilo de vida, fue condenada por tráfico de información privilegiada y cumplió su sentencia en un campo de prisioneros federal. Aunque su caso atrajo gran atención, su experiencia estuvo lejos de la imagen tradicional de prisión. En estos llamados Club Fed, los prisioneros tienen acceso a comodidades inesperadas como campos de tenis, bibliotecas y áreas comunes relativamente cómodas, lo que suaviza el rigor de la experiencia penitenciaria. Sin embargo, para algunos ultrarricos, estos lujos son solo el principio. En ciertos centros de detención, los programas de pago por estadía permiten a quienes pueden costearlo personalizar su tiempo en prisión, accediendo a celdas privadas, comidas personalizadas e incluso privilegios de comunicación y visita especiales. Estos servicios, ofrecidos en cárceles de baja seguridad en Estados Unidos, plantean un marcado contraste entre la experiencia de encarcelamiento de los millonarios y la de los presos comunes, subrayando las profundas diferencias de acceso y privilegio que persisten incluso tras las rejas. Número 8. Prisiones de lujo en los Estados Unidos. El auge de los programas de pago por estadía. Si cree que las prisiones federales de baja seguridad son la única forma en que los ricos viven bien tras las rejas, piénselo de nuevo. En Estados Unidos, algunas ciudades y condados ofrecen un servicio aún más directo, los llamados programas de pago por estadía. Estos programas permiten a los delincuentes convictos pagar literalmente por un mejor alojamiento mientras cumplen sus condenas. Los programas de pago por estadía son exactamente lo que parecen. Los reclusos pueden pagar una tarifa por noche, a veces tan poco como $25 o hasta $250 por noche, para permanecer en una celda privada. Esta opción suele estar disponible para delincuentes no violentos que desean evitar los peligros y las incomodidades de una cárcel de condado común.
El sistema de pago por estancia está disponible en varios centros penitenciarios de baja seguridad en lugares como el sur de California, donde los prisioneros adinerados pueden reservar celdas mejoradas con meses de antelación, casi como si estuvieran reservando una habitación en un hotel de lujo. Estos centros penitenciarios, que en su mayoría albergan delitos no violentos y delitos financieros, ofrecen un entorno mucho más cómodo que las prisiones tradicionales. Las celdas mejoradas suelen contar con muebles más confortables, televisores de pantalla plana y opciones de comida más variadas y gourmet. Además, los prisioneros pueden tener acceso a programas privados de ejercicio, servicios de spa e incluso a consejeros personales o psicólogos. Un caso notable de este sistema es el de Allen Warso, un ejecutivo de alto nivel que fue condenado por fraude financiero. A diferencia de los presos comunes, Warso pudo pagar por un acceso exclusivo a una celda privada, donde disfrutó de un espacio más amplio, acceso a Internet y una vida diaria mucho más relajada en comparación con otros internos. Durante su tiempo en prisión, Warso no solo pudo mantener su rutina diaria de ejercicio y bienestar, sino que también se dedicó a escribir un libro sobre su experiencia. Para muchos, este tipo de encarcelamiento pone de manifiesto las desigualdades inherentes al sistema de justicia, donde la capacidad económica puede comprar una experiencia de prisión mucho más llevadera que la que enfrentan los prisioneros sin recursos. Condenado por agresión sexual, Warso evitó los horrores de la cárcel del condado de Los Ángeles pagando por una celda privada que incluía comodidades como un televisor de pantalla plana, sábanas limpias y espacio personal. Su estadía le costó $100 por noche y después de 6 meses había gastado más de $18,000 en alojamiento en la cárcel. Pero si comparamos esto con las condiciones peligrosas de hacinamiento e insalubres de la mayoría de las cárceles estadounidenses, no sorprende que los ricos estén dispuestos a desembolsar el dinero para una experiencia más cómoda. Para algunos, esto puede parecer un precio pequeño a pagar para evitar la violencia y el caos de las cárceles comunes. Si cree que esto es exclusivo de los Estados Unidos, espere a escuchar sobre los extravagantes estilos de vida en prisión que disfrutan los multimillonarios en otros países. Número 7. El fenómeno global. Cómo los reclusos ricos compran comodidad en el extranjero. Las experiencias de lujo en prisión no se limitan a los Estados Unidos. De hecho, en todo el mundo hay innumerables ejemplos de delincuentes ricos que logran vivir en el regazo del lujo, incluso mientras cumplen condena. Uno de los casos más notorios proviene de Indonesia, donde Areita Suryana fue descubierta viviendo una vida de comodidad sin igual dentro de los muros de una prisión. Suryana, una empresaria condenada por sobornar a funcionarios del gobierno, fue sentenciada a 5 años en una prisión indonesia. Pero en lugar de sufrir las pésimas condiciones que enfrentan la mayoría de los reclusos, convirtió su celda en algo sacado de un hotel de lujo. Mediante una serie de sobornos a los guardias de la prisión, Suryana logró conseguir una cama tamaño king, un televisor de pantalla plana y un baño privado. Incluso contaba con 3 criadas que la atendían de pies y manos, le llevaban la comida y limpiaban su celda. El lujoso estilo de vida de Suryana en prisión quedó al descubierto cuando una cadena de televisión local realizó una visita sorpresa a su celda, y lo que encontraron fue impactante. La celda parecía una habitación de hotel de 5 estrellas, con una máquina de karaoke para su entretenimiento. Incluso recibía tratamientos de belleza periódicos de un estilista personal que la visitaba dentro de la prisión. El escándalo de Allen Warso y otros casos similares ha desatado una ola de indignación en Indonesia, donde la corrupción en el sistema penitenciario es un problema endémico. En este país, los prisioneros adinerados pueden pagar por celdas de lujo, acceso a servicios exclusivos y una vida más cómoda que la de la mayoría de los internos. Esto ha resaltado las profundas desigualdades dentro del sistema de justicia, donde los ricos pueden evitar las penurias de la vida tras las rejas simplemente pagando por una experiencia más cómoda. Este fenómeno ha puesto de manifiesto la falta de equidad en el sistema penitenciario y la capacidad de los poderosos para influir en las condiciones de su encarcelamiento. Pero Indonesia no es el único lugar donde los ricos logran prosperar, incluso tras las rejas. En otros países existen prisiones tan lujosas que parecen más un resort de lujo que una cárcel.
Un ejemplo es la prisión de Campo de Cebú, en Filipinas, famosa por ser una instalación de alta seguridad que también ofrece instalaciones de lujo a prisioneros ricos y poderosos. Allí, los internos disfrutan de acceso a jardines bien cuidados, piscinas privadas y lujosos menús gastronómicos. La prisión incluso ofrece opciones de entretenimiento como salas de cine privadas y eventos especiales, creando una experiencia de encarcelamiento que se aleja por completo de la imagen tradicional de una cárcel oscura y sombría. En este tipo de lugares, los prisioneros adinerados pueden disfrutar de comodidades que no solo mejoran su calidad de vida, sino que también les permiten mantenerse activos, conectados y a veces incluso continuar con sus negocios desde dentro de la prisión, mientras que los presos más pobres enfrentan condiciones de hacinamiento y falta de recursos básicos. Estas prisiones de lujo no solo refuerzan las desigualdades dentro del sistema penitenciario, sino que también reflejan las distorsionadas prioridades de algunos gobiernos y sistemas judiciales que parecen ser más indulgentes con los ricos que con los más desfavorecidos, creando un entorno donde el dinero compra comodidad, mientras que la pobreza condena a los más necesitados a una vida de sufrimiento y privaciones. Número 6. La prisión de Bastoy, el lugar de delincuencia. Si cerraras los ojos e imaginaras la prisión perfecta para los ricos, probablemente te vendría a la mente algo como la prisión de Bastoy en Noruega. Situada en una impresionante isla en medio de un fiordo, Bastoy suele describirse como la prisión más humana y lujosa del mundo. Sin alambre de púas, sin puertas cerradas y sin guardias armados, es más una comunidad que una prisión. Los reclusos de Bastoy viven en apartamentos compartidos, completamente amueblados y pueden moverse libremente por la isla. Trabajan en la granja de la prisión, cultivan sus propios alimentos e incluso reciben una asignación mensual para gastar en la tienda de la isla. No faltan actividades para mantenerlos ocupados. Ya sea pescando, nadando o simplemente relajándose en la playa, los reclusos viven una vida que se parece más a un campamento de verano que a una prisión. La filosofía detrás de Bastoy es tratar a las personas como seres humanos y se comportarán como tales. Al otorgarles responsabilidades y tratarlos con dignidad, la prisión busca rehabilitar en lugar de castigar, y los resultados hablan por sí solos. Bastoy tiene una de las tasas de reincidencia más bajas del mundo. Los reclusos que cumplen condena allí tienen muchas menos probabilidades de volver a delinquir que aquellos que cumplen condena en entornos más duros. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si bien Bastoy está técnicamente abierta a todos los reclusos que cumplan con ciertos criterios, no es ningún secreto que la prisión es particularmente atractiva para los delincuentes adinerados. Para los millonarios y multimillonarios, pasar tiempo en Bastoy es una forma de evitar las duras realidades de la vida tradicional en prisión y al mismo tiempo cumplir con la condena. Aunque la prisión de Bastoy en Noruega se presenta como un modelo progresista de rehabilitación, también pone en evidencia la creciente disparidad entre ricos y pobres dentro del sistema de justicia. Bastoy ofrece a los prisioneros un entorno más humano, con acceso a la naturaleza y actividades recreativas, y busca la reintegración efectiva en la sociedad. Sin embargo, en muchos lugares, los prisioneros más ricos tienen acceso a condiciones de vida mucho más cómodas gracias a su poder económico. Un claro ejemplo de esto fue el caso de un empresario que, después de ser condenado por fraude, convirtió su celda en una lujosa suite privada. Usando su dinero, organizó visitas privadas y consiguió una celda equipada con muebles de lujo, una cama de alta gama e incluso una oficina para continuar gestionando sus negocios. Aunque la prisión estaba destinada al castigo y la rehabilitación, su experiencia estaba más cerca de la de un resort de lujo que de una penitenciaría, lo que resalta cómo la riqueza puede transformar incluso una condena en una experiencia más cómoda y exclusiva. Este tipo de situaciones subraya las desigualdades dentro del sistema, donde los prisioneros más ricos disfrutan de privilegios que están fuera del alcance de la mayoría de los internos. Número 5. Tommy Suharto, la vida lujosa de un multimillonario tras las rejas. Desde Bastoy, en Noruega, regresamos a Indonesia, donde otro caso de riqueza extrema que influye en las condiciones carcelarias fue noticia en todo el mundo. Tommy Suharto, hijo del ex dictador indonesio Suharto,
fue convencido de ordenar el asesinato de un juez de la Corte Suprema. A pesar de la gravedad de su delito, Suharto logró vivir como un rey mientras cumplía su condena. Su celda no se parecía en nada a las celdas sucias y abarrotadas que sus compañeros de prisión tuvieron que soportar. Mientras que muchos prisioneros se veían obligados a compartir pequeños espacios en condiciones insalubres, con literas incómodas y baños comunes, él disfrutaba de una estancia completamente diferente. Su celda estaba equipada con aire acondicionado, lo que le permitía mantenerse fresco en todo momento, una verdadera rareza en la mayoría de las prisiones de alta seguridad, donde las condiciones de temperatura son un desafío constante. Además, tenía un baño privado, lo que le brindaba privacidad y comodidad, lejos de la aglomeración de los espacios comunes compartidos por otros internos. En lugar de las sábanas raídas y las paredes grises y frías, su celda estaba decorada con alfombras suaves y muebles de alta calidad, proporcionando un ambiente que se asemejaba más a una suite de lujo que a una cárcel. Tenía una televisión de pantalla plana donde podía ver programas y películas a su antojo, sin limitaciones, mientras otros prisioneros luchaban por acceder a entretenimiento o incluso por mantener la higiene básica. Esta opulenta celda le permitía trabajar y gestionar sus negocios, lo que no solo le ofrecía un nivel de confort y privacidad raramente visto en una prisión, sino también la capacidad de seguir operando su imperio desde dentro de las rejas. La situación de este prisionero refleja las profundas desigualdades dentro del sistema penitenciario, donde el dinero y el estatus pueden transformar una condena en una experiencia mucho más llevadera, mientras que otros internos se ven obligados a soportar condiciones extremadamente duras y deshumanizantes. La riqueza y la influencia de Suharto le permitieron conseguir una suite de 3 habitaciones que incluía un dormitorio, una sala de estar y vistas al jardín. Era más como un apartamento de lujo que una celda de prisión. Pero no se quedó ahí. A Suharto también se le permitía salir de la prisión con regularidad, utilizando un helicóptero para visitar a sus novias y asistir a eventos privados. Mientras otros reclusos languidecían en malas condiciones, Suharto vivía una vida de comodidades y privilegios. Su caso es un ejemplo muy típico de la profunda corrupción que azota muchas partes del mundo, donde la riqueza y el poder pueden comprar cualquier cosa, incluida una estancia cómoda entre rejas. Pero incluso la lujosa prisión de Suharto palidece en comparación con la que el infame capo de la droga Pablo Escobar diseñó y construyó para sí mismo. Número 4. La prisión privada de Pablo Escobar. La Catedral. Hablando de privilegios, ninguna discusión sobre prisiones de lujo estaría completa sin mencionar a Pablo Escobar, el infame capo de la droga colombiano que construyó su propia prisión. Sí, literalmente. Escobar, en el apogeo de su poder y con una fortuna que le permitía controlar a casi todo el país, negoció con el gobierno colombiano la construcción de una prisión privada que sería diseñada y administrada por él mismo. En lugar de ser encarcelado en una prisión común, Escobar logró que se le permitiera cumplir su condena en Asterisk, la Catedral Asterisk, un complejo penitenciario que él mismo construyó en las montañas, con vistas a Medellín. Esta prisión no se parecía en nada a las instalaciones comunes en las que los reos son sometidos a condiciones de hacinamiento y miseria. La catedral estaba más cerca de un resort de lujo que de una cárcel. Contaba con una cancha de fútbol, lo que permitía a Escobar y a sus asociados practicar deportes y mantenerse activos. Había un bar en el que podían socializar y tomar bebidas, creando un ambiente relajado y casi festivo, completamente ajeno a las sombrías realidades de la vida en prisión. Para aquellos que querían relajarse aún más, había una discoteca en el recinto donde podían bailar, escuchar música y disfrutar de una vida nocturna dentro de las murallas. Pero la extravagancia no se detuvo allí. El complejo también contaba con un jacuzzi, lo que era un lujo impensable en la mayoría de las prisiones del mundo. Escobar, lejos de vivir como un prisionero común, gozaba de una relativa libertad, con acceso a comodidad, entretenimiento y servicios que la mayoría de los reclusos ni siquiera podría soñar. La catedral se convirtió en una especie de fortaleza personal de Escobar, donde él seguía gestionando su imperio criminal. Además, desde su cárcel, podía recibir visitas,
hacer negocios y vivir de una manera mucho más relajada que los otros prisioneros, gracias a su poder y riqueza. Aunque esta prisión privada parecía ser un símbolo de su influencia, también representaba la corrupción del sistema penal y la capacidad de los más poderosos para subvertir las reglas. La catedral fue finalmente cerrada tras múltiples escándalos y abusos, pero durante su tiempo en funcionamiento, Escobar vivió como un rey, desafiando por completo cualquier concepto tradicional de castigo o confinamiento. La suite personal de Escobar incluía una cama giratoria, un televisor enorme y todas las comodidades de un hogar. Continuó dirigiendo su imperio de la droga desde el interior de la prisión, organizando fiestas lujosas y recibiendo invitados. La catedral era tan lujosa que llegó a ser conocida como el Hotel Escobar. De hecho, fue tan salvaje que Escobar incluso organizó bodas y celebró su cumpleaños con extravagantes fiestas dentro de la prisión. No fue hasta que asesinó a varias personas dentro de los muros de la catedral que el gobierno colombiano decidió trasladarlo a una prisión real. Pero antes de que pudieran hacerlo, Escobar escapó a través de un túnel secreto, consolidando su leyenda como uno de los criminales más poderosos de la historia. La historia de Escobar pone de relieve hasta qué punto pueden llegar los ultrarricos para evitar el castigo tradicional. Pero, si bien la prisión de Escobar era un símbolo de poder, hay una prisión que redefine el lujo y la humanidad por completo. Número 3. La prisión de Halden, la visión progresista de Noruega sobre la justicia. Volviendo a Noruega, echemos un vistazo a la prisión de Halden, otro ejemplo de cómo el sistema penitenciario del país trata a los reclusos de manera muy diferente al resto del mundo. Si bien bastó y es conocida por su ambiente abierto y comunitario, Halden adopta un enfoque más progresista en lo que respecta a las prisiones de máxima seguridad. A pesar de ser el hogar de algunos de los criminales más peligrosos de Noruega, Halden está diseñado para que parezca más un refugio que una prisión. La instalación está ubicada en medio de un bosque y la arquitectura fue diseñada cuidadosamente para integrarse con el entorno natural. Los reclusos viven en celdas equipadas con televisores de pantalla plana, mini neveras y muebles cómodos. Incluso hay un estudio de música de última generación donde los reclusos pueden grabar su propia música, así como un gimnasio y una biblioteca. Una de las principales diferencias en Halden es la relación entre los reclusos y los guardias. Los guardias no llevan armas y suelen practicar deportes o interactuar socialmente con los reclusos. La mitad del personal son mujeres, lo que ha demostrado crear un ambiente más tranquilo y pacífico. El enfoque de Halden respecto del encarcelamiento se basa en la creencia de que todos los presos serán liberados algún día. El objetivo no es castigar a los reclusos, sino prepararlos para su reintegración a la sociedad. Al tratar a los reclusos con respeto y dignidad, Halden pretende reducir la probabilidad de reincidencia, abordando las causas profundas de la delincuencia con un enfoque humanitario. Número 2. Prisión de Aranjuez, una prisión familiar en España. Mientras que muchas prisiones de lujo se centran en proporcionar comodidad a los reclusos adinerados, la prisión de Aranjuez en España adopta un enfoque diferente. Ubicada a las afueras de Madrid, Aranjuez es única porque permite a los reclusos vivir con sus familias mientras cumplen sus condenas. En Aranjuez, la visión de la rehabilitación penal va más allá del simple castigo, incorporando un modelo innovador donde la reclusión no significa la separación de la familia. En este sistema único, algunas celdas están específicamente diseñadas para alojar a familias enteras, incluidos los niños. Estas celdas familiares, lejos de ser espacios fríos y austeros, están completamente amuebladas con el objetivo de crear un ambiente que imite lo más posible el confort y la normalidad de un hogar. Cada celda incluye un baño privado, lo que garantiza privacidad y comodidad, algo inusual en las prisiones tradicionales. Además, las celdas cuentan con salas de estar acogedoras y dormitorios donde los padres y sus hijos pueden convivir mientras el recluso cumple con su condena. Este enfoque no solo tiene en cuenta las necesidades de los adultos, sino también el bienestar de los niños, quienes, en circunstancias normales, serían separados de sus padres debido a la reclusión. En lugar de que los menores se vean obligados a vivir una infancia marcada por la distancia y la angustia,
Aranjuez ofrece un espacio donde los niños pueden crecer cerca de sus padres, desarrollándose en un entorno familiar estable. El complejo penitenciario incluye una guardería dentro del recinto, donde los niños pequeños pueden asistir a clases, interactuar con otros niños y participar en actividades recreativas bajo la supervisión de educadores y personal especializado. La idea de permitir que los niños se queden con sus padres en prisión se basa en el reconocimiento de la importancia de los lazos familiares para el bienestar emocional y psicológico de los menores. En lugar de ser privados de la figura materna o paterna, los niños en Aranjuez pueden disfrutar de una infancia protegida y, al mismo tiempo, sus padres pueden estar más motivados para superar su situación, sabiendo que su comportamiento impacta directamente en el bienestar de sus hijos. Además, al estar cerca de sus padres, los niños pueden desarrollar una relación más sana y menos traumática, lo que ayuda a prevenir los efectos negativos del encarcelamiento sobre los menores. Número 1. Centro de Justicia de Leoben. Una experiencia de 5 estrellas en Austria. Si nos trasladamos a Austria, nos encontramos con otro ejemplo de prisión que prioriza la comodidad y la dignidad por encima del castigo. El Centro de Justicia de Leoben suele describirse como una de las prisiones más lujosas del mundo. Y es fácil entender por qué. El centro parece más un hotel de moda que una institución penitenciaria. Con una arquitectura moderna y elegante y amplias habitaciones para cada recluso, los reclusos de Leoben viven en habitaciones privadas, todas ellas equipadas con un televisor de pantalla plana, un baño privado y una pequeña cocina. La prisión también cuenta con un gimnasio, canchas de baloncesto y espacios al aire libre, donde los reclusos pueden relajarse y disfrutar del aire fresco. Leoben, ubicada en Austria, es un centro penitenciario que parece más un moderno complejo de bienestar que una prisión tradicional. Este establecimiento opera bajo el principio fundamental de que todas las personas, independientemente de sus crímenes, merecen ser tratadas con respeto, dignidad y compasión. Su objetivo no es solo castigar a los reclusos, sino rehabilitarlos y prepararlos para su reintegración en la sociedad una vez que cumplan sus condenas. La prisión se distancia de las estructuras carcelarias convencionales, en las que la violencia, el hacinamiento y el desdén por los prisioneros prevalecen, y se enfoca en ofrecer un entorno que promueve la educación, el autocuidado y la reinserción social. El diseño de la prisión de Leoben es tan diferente que resulta casi irreconocible como una instalación correccional. Los reclusos tienen acceso a espacios amplios y luminosos, con celdas equipadas con mobiliario moderno, baños privados y ventanas que permiten vistas al exterior. En lugar de pasar sus días en condiciones deplorables, los prisioneros disfrutan de un ambiente que imita lo más posible una vida fuera de la cárcel. El complejo también cuenta con una serie de instalaciones pensadas para el bienestar físico y psicológico de los internos, como un gimnasio bien equipado, salas de meditación y espacios de trabajo. Los reclusos pueden participar en una variedad de programas educativos, cursos de formación y actividades laborales que no solo les brindan habilidades útiles para cuando salgan, sino que también fomentan un sentido de propósito y logro dentro de la prisión. Mientras que en muchas prisiones del mundo, los reclusos son abandonados a su suerte en condiciones que les deshumanizan, Leoben se ha mantenido firme en su creencia de que las personas pueden cambiar si se les da la oportunidad, el apoyo y las herramientas adecuadas. En un mundo donde el sistema penal suele ser sinónimo de abuso y desmoralización, Leoben se erige como una isla de humanidad, un ejemplo de que la justicia penal no tiene por qué ser sinónimo de sufrimiento innecesario. Al ofrecer un entorno cómodo y humano, Leoben pretende reducir la reincidencia y ayudar a los reclusos a reintegrarse en la sociedad. Como hemos visto, el mundo de las prisiones de lujo es amplio y variado, pero hay algo que permanece constante. El dinero y la influencia pueden cambiar drásticamente tu experiencia tras las rejas. Ya sea a través de programas de pago por permanencia, celdas privadas o sobornos directos, los ultrarricos a menudo encuentran formas de evitar las peores partes de la vida en prisión. Pero, ¿es justo este sistema? ¿Debería alguien poder pagar por una mejor experiencia en prisión
mientras otros sufren en condiciones de hacinamiento y peligro? ¿O es este solo otro ejemplo de cómo la riqueza puede comprar casi cualquier cosa, incluso la justicia? La respuesta no es clara y plantea preguntas importantes sobre el papel de las prisiones en la sociedad. ¿Tienen por objeto castigar, rehabilitar o simplemente mantener a las personas peligrosas fuera de las calles? ¿Y debería el dinero poder comprar comodidad incluso cuando se ha infringido la ley? Gracias por ver este video. Hasta la próxima.